Ya muchos lo conoceréis, este es Eddie Morra, un ya no tan joven escritor con un estilo de vida desorganizado y poco saludable. Incapaz de establecer hábitos productivos en su vida, vaga en un estado entre la desidia y la frustración. A todo esto, su novia la acaba de dejar, lo que ha agudizado aún más su falta de motivación y de ingenio, cosa que pretende ser una barrera para escribir el libro que tiene pendiente por contrato. ¿Qué tal, amigos? ¿Y quién nos ha sentido así alguna vez en su vida? Pero el caso está en que teniendo los medios para poder salir de ahí, teniendo el potencial, teniendo la capacidad para redirigir tu vida, supuestamente, teniendo esa capacidad, ¿cómo es que no es capaz, Eddie? ¿Por qué no logra motivarse? Para responder a estas preguntas habría que conocer mucho más sobre su historia personal y sobre sus circunstancias. Ya que no conocemos esto, vamos a centrarnos en lo que sí conocemos: cómo funciona la conducta humana y el cerebro humano en términos de conducta motivada, y obviamente cómo funciona en este caso el cerebro de Eddie. La motivación tiene que ver con un proceso dinámico interno que digamos que actúa sobre el organismo a la hora de iniciar y dirigir su propia conducta, y esta se relaciona con un evento tanto externo, tanto con un estímulo externo como con un estímulo interno. Esto pueden ser estímulos internos, pensamientos, estados fisiológicos que alteren tu propia conducta. Como podréis entender, cuando hablamos de motivación no solo hablamos de motivos conscientes. De hecho, la mayoría de motivos que se esconden detrás de cualquier conducta de un ser humano son motivos inconscientes. Y esto es bastante importante entender de cara a entender todo lo demás que voy a ir diciendo, porque si no, muchas veces vais a entender mal algunos términos. De forma coloquial podemos entender que podemos realizar conductas estando desmotivados, y de normal solemos utilizar bastante este término para referirnos a cosas que hemos hecho y no nos apetecía hacer, o nos hemos sentido de alguna forma obligados a hacer. Pero si atendemos a la definición de tal cual de motivación, esto no se produce así. Para que una conducta se lleve a cabo, tiene que haber cierto nivel de motivación. Por mucho que nos sintamos obligados a hacerla o nos apetezca hacerla, debe existir una pequeña motivación para que pueda nuestro organismo generar energía para llevar a cabo esa acción determinada. Si no, esa acción no tendría lugar si hubiese una desmotivación total. Este proceso de activación fisiológica requiere de cierto nivel de energía que procede principalmente de la comida, la cual es almacenada como energía potencial en nuestras células, gracias a las reacciones y procesos impulsados por nuestro metabolismo. Pero de esta energía que es almacenada, la energía que es liberada para ejecutar una determinada conducta la conocemos como energía cinética, y es movilizada en forma de actividad electrocortical mediante sinapsis entre neuronas, acciones a nivel hormonal y fisiológico a través del sistema nervioso periférico, y también a nivel motor mediante la movilización de impulsos eléctricos hacia los músculos del cuerpo. Por esto que no podemos entender la conducta separándola de nuestros procesos cognitivos o de nuestros propios estados emocionales, ya que junto a nuestro factor biológico, es decir, nuestros instintos o nuestras necesidades fisiológicas, dirigen la conducta hacia una determinada meta. Pero ahora bien, ¿qué genera esa activación fisiológica o ese impulso a la acción? ¿Qué mecanismo hay dentro de nuestro cuerpo que hace que movilicemos toda esta energía para utilizarla hacia una determinada conducta que persigue un determinado fin? El origen de los estímulos que hacían que un individuo se active podía ser de tres tipos, como ya vimos en los primeros vídeos, y estos estaban en constante interacción con el entorno, que se refería a aquellos estímulos que desde el exterior ejercían influencia sobre nosotros. Es aquí donde nuestro sistema nervioso se encarga de recibir, procesar y almacenar todos los estímulos que nos llegan desde el exterior a través de los órganos de nuestros sentidos, controlando al mismo tiempo que todo vaya correctamente en nuestro organismo, recibiendo información del mismo y enviando instrucciones para su funcionamiento. Ahora bien, y este es un punto bastante importante en el que tenemos que reparar para entender bien cómo funciona el comportamiento humano, y es que independientemente del origen de los estímulos, la conducta funciona por el nivel de discrepancia entre el actual estado de las cosas
y el estado deseado. Esto quiere decir que los estímulos ejercen una influencia a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, que hace que se cree cierta incongruencia en nosotros y esto se traduce en una activación fisiológica que motiva la acción hacia un determinado fin. Ya puede ser coger un bolígrafo para escribir en un papel o puede ser coger el autobús para ir a la universidad. Cualquier conducta que os imaginéis funciona con este tipo de mecanismo. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora bien, este nivel de discrepancia se traduce en términos de coste-beneficio, es decir, en términos compensativos. Y otra vez todo esto funciona muchas veces a un nivel inconsciente. Hay a veces que podemos nosotros mismos hacer el examen mental de conciencia de ver los pros y los contras de realizar una determinada acción o de realizar una determinada conducta hacia algo, pero normalmente la mayoría de conductas que son inconscientes o que son automáticas están evaluadas a nivel de coste-beneficio y de lo funcional que es realizar esa conducta o de lo disfuncional que es y por lo tanto no se realiza. En el caso de un animal, este estado de discrepancia que motiva las conductas se produce básicamente a un nivel sensitivo fisiológico y funciona de la siguiente forma. Tengo pocas reservas de alimento, aparece el hambre y cazo. Existe un importante nivel de fatiga, aparece el sueño y duermo. Me encuentro con otro animal que supone una amenaza para mi supervivencia, aparece el miedo y huyo. Otro ser vivo amenaza a mis crías e invade mi territorio, me siento amenazado y lucho. En el ser humano, este proceso de motivación va más allá del mero proceso de homeostasis con el cual regulamos nuestros estados fisiológicos y saciamos nuestras necesidades primarias, ya que intervienen en nosotros variables psicológicas y sociales. Por ejemplo, en el ser humano podemos sentir la necesidad de beber agua aun cuando en nuestro cuerpo las reservas de agua ya están suficientemente altas, ya sea porque, por ejemplo, estamos en una cena y vamos a brindar o estamos siguiendo una dieta y el médico nos ha recomendado beber cierta cantidad de agua. Entonces, por ciertos motivos sociales que hay instaurados en la sociedad, por ciertas costumbres, por ciertos hábitos, podemos llegar a sentir esta necesidad por beber agua cuando no está fundamentada por una necesidad a nivel fisiológico. Como vemos, este nivel de discrepancia entre el estado actual de las cosas y el estado deseado, que es un estado deseado, muchas veces es un estado influenciado, un estado aprendido. En el caso del ser humano no aparece solo arraigado al factor biológico. Pero bien, llegados a este punto, no nos vayamos más por las ramas y volvamos al caso de Eddie. En su caso, Eddie no es capaz de poner en orden su vida, ya que no es capaz de movilizar el suficiente nivel de energía como para ordenar su casa, como para llevar una vida con hábitos saludables, para tener relaciones sociales y llevar una vida social sana, como para empezar a escribir el libro que tiene ya firmado por contrato que tiene que escribir, y para motivarse a hacer todo ese tipo de cosas. El problema aquí es que la falta de motivación de Eddie puede verse justificada por él mismo bajo una actitud victimista o bajo una actitud conformista, y esto hace que no genere el suficiente nivel de discrepancia entre la conducta que realiza de normal y entre todos esos hábitos y toda esa situación que lleva su vida a estar hecha un desastre, hace que pues de alguna forma se conforme o se autoconvenza de determinadas creencias o con determinadas excusas que le hagan que no salga nunca de ese estado. Esta falta de retroalimentación negativa con la que funciona el ser humano y que tiene como propósito de alguna forma paliar esa discrepancia percibida es justamente lo que hace que Eddie no se movilice, ya que éste no es capaz de encontrar motivos suficientemente compensativos a nivel de coste-beneficio para llevar a cabo una conducta que le haga salir de esa situación. Quizás si esto hubiese experimentado de primera mano la reestructuración cognitiva que conlleva tener tu casa en orden y tener tu espacio de trabajo bien organizado y todo limpio y ordenado, o si hubiese experimentado todas las consecuencias positivas de instalar hábitos saludables en tu vida, de comer buena comida, de hacer deporte,
de dejar de beber alcohol o de dejar de fumar, o las oportunidades que se le abrirían a muchísimos niveles el llevar una vida social más activa, y cómo todo esto repercutiría también en su motivación a la hora de escribir el libro. Quizás si Eddie lograse conectar con esa parte de él y con esa forma de sentirse, sí lograría generar ese estado de discrepancia para movilizar su conducta y para generar un cambio. Y este es el problema que no solo le pasa a Eddie, sino que le pasa también a muchos de nosotros, que es que no es suficiente saber lo que tenemos que hacer para hacerlo. Debido a cómo funciona el cerebro y a cómo se conectan entre sí las distintas zonas del mismo a la hora de procesar tanto estímulos internos como externos, y también a una falta de inteligencia emocional evidente en la mayoría de la población a la hora de interpretar sus propias emociones y gestionarlas, muchas veces somos relegados a ser simples espectadores de nuestro condicionamiento emocional, y eso hace que no seamos capaces de llevar a cabo acciones voluntarias dirigidas hacia una determinada meta. El problema aquí es que no generamos un punto de discrepancia suficientemente alto en cuanto a nuestra forma de actuar, y caemos en una autojustificación constante de conductas que no somos capaces de dominar. Esta situación es sostenida por una baja conciencia sobre nosotros mismos y también por esta carencia de inteligencia emocional. Al mismo tiempo, actúa aquí también como mantenedor del problema nuestro ego, el cual se alimenta del sistema de creencias con el cual nos autojustificamos. Esta falta de motivación y autoeficacia se traduce en resignación, que es una de las características que podemos ver en Eddie en estas primeras escenas, y que muchas veces esto lleva pues a la frustración o lleva a la ansiedad, y muchas veces ocurre que hasta que no tocamos fondo, hasta que no hay algo que de verdad nos genera un punto en el cual nos replanteamos nuestra vida, o vemos que estamos al borde del abismo y de perder cosas que realmente nos importan, y se nos saca de forma forzosa de esta zona de confort y nos deja de ser funcional comportarnos de la forma en que lo estamos haciendo, es justamente cuando se genera este nivel de discrepancia, y es muchas veces cuando las personas toman acción, justamente cuando tocan fondo. Sin embargo, en el caso de Eddie, como vamos a ver, por suerte para él, algo en su vida está a punto de cambiar. Eddie entra en un estado de hiperconciencia. Aquí se genera el punto clave donde se produce el estado de discrepancia entre el primer Eddie y el segundo Eddie, entre el estado actual de las cosas y el estado deseado. Ahora, Eddie es capaz de conectar toda clase de ideas en su cerebro, traducirlas en información, recuerdos, sensaciones, lo que cambia completamente su marco mental sobre el mundo y le da una nueva perspectiva sobre su situación actual. Ahora es capaz de encontrar un sentido, una utilidad, una funcionalidad en las cosas que hace. Sabe cómo sacar beneficio donde antes solo veía coste o pérdida, lo que transforma drásticamente sus estados emocionales. Ahora definitivamente sí que le compensa tomar acción, su sistema de creencias, sus estados fisiológicos, sus emociones, todos reman en una misma dirección y bajo un propósito claro. Motivación y Eddie son lo mismo. Todo este aumento en su productividad le revoca a Eddie a un estado de empoderamiento en retroalimentación con los demás. Sobresalir le hace ser percibido por los demás como alguien con mayor valor social, ya que tiene un mayor estatus, le hace sentirse más valorado. Esto aumenta muchísimo su confianza, ya que recibe un feedback más positivo de la gente, adquiere un rol más activo con los demás, y los otros justamente todo lo contrario. Se vuelve una persona bastante asertiva, con habilidades sociales. Esta retroalimentación social va haciendo que vaya aumentando su escala de valor y se vaya dando a conocer, vayan surgiendo oportunidades, y como vemos, este desarrollo personal va pegado también a un desarrollo social, a un desarrollo laboral, a un desarrollo espiritual de darle un sentido a su vida y de dirigirlo hacia determinadas metas que le realicen. Sin embargo, he de deciros que ninguno de nosotros contamos con la pastilla que cuenta Eddie en la película, que le induce todos estos efectos, y cada uno llevamos nuestro propio proceso personal, y de ninguna manera el camino de Eddie tiene que ser el nuestro.
ya que muchas veces lo que hacemos es absorber el éxito de los demás, absorber las metas de los demás y hacerlas nuestras, cuando realmente primero tenemos que ver en el punto en el que estamos ahora mismo y ver cuáles son aquellas cosas, hacernos consciente de cuáles son aquellas cosas que de verdad necesitamos trabajar en ellas, porque nos están creando infelicidad. Saber más sobre conducta humana para analizarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno y generar un estado mayor de conciencia sobre las cosas que hacemos y por qué las hacemos, puede ayudarnos a identificar aquellas cosas que quizá nos compensaría cambiar, o incluso reinterpretar y aceptar otro tipo de cosas con las que debemos dejar de luchar. Es por esto que veo de vital importancia entender en términos generales cómo funciona la conducta humana, para, en un aspecto más concreto, entender cómo funcionamos nosotros mismos en el contexto en el que nos desenvolvemos. Y yo mismo estoy en este proceso que os estoy hablando, y al mismo tiempo, cuando invierto tiempo y esfuerzo en reunir información para poder explicarla en los vídeos, estoy aprendiendo cuando invierto tiempo en leer libros o invierto tiempo en conversaciones sobre analizar conductas o analizar por qué actúo de una determinada forma o por qué la gente lo hace. Todas estas cosas te van dando un bagaje que cambia tu perspectiva sobre el mundo. Y creo que poder debatir y poder ponerlas en la superficie para que todo el mundo podamos tenerlas en cuenta es beneficioso para todos. Así que espero seguir aprendiendo junto a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.